Hola a todos y bienvenidos a Historias on the Rocks, un podcast de lecciones de éxito y fracaso con una copa en la mano. Aquí nos sumergiremos en conversaciones con personas comunes, como tú y como yo, para compartir esas experiencias que nos llenaron de orgullo o en las que fracasamos de forma estruendosa. En cada episodio conoceremos esas historias que todos hemos vivido en algún punto de nuestras vidas y con las cuales podemos conectar y aprender a lidiar con las consecuencias. Cada historia se graba con un invitado y un vaso en las rocas, creando un ambiente relajado y propicio para las confesiones más interesantes. Imagina despertarte cada mañana y enfrentar el día con la misma rutina. Tomar ese primer sorbo de café, prepararte para el trabajo y sumergirte en los números y las finanzas en tu oficina. Pero en medio de esos informes y balances, también existe un viaje personal y de crecimiento, un camino hacia la espiritualidad y el enriquecimiento interior, una forma de ser cada vez mejor. Nuestra invitada de hoy nos ayudará a ver la vida con otros ojos, unos ojos optimistas. Esta historia nos demuestra que incluso en los números más fríos encontramos las semillas de crecimiento personal más cálidas y poderosas. Con una soda de frutos rojos en las rocas, esta es la historia de Natalia Ramírez. Me dedico a ser administradora de negocios en un hospital. Entonces mi función es básicamente trabajar en el área financiera y es donde me he desempeñado por los últimos 15, 17 años. Desde pequeños queremos ser astronautas, bomberos y médicos. En muchos de los casos nuestros sueños se ven frustrados por diferentes circunstancias, pero no hay nada mejor que poder cumplir, así sea en la distancia, esos sueños que teníamos de niños. Pues obviamente los números me encantan porque a eso me he dedicado y eso fue como en lo que crecí. También el tema de la medicina es mi pasión porque cuando estaba incluso en el colegio quería estudiar medicina y fue parte como de lo que dije, esto es una mezcla perfecta entre la administración que me gusta y también la parte médica, y tuve una oportunidad súper valiosa en la institución donde trabajo porque empecé trabajando en el área de costos y presupuestos, donde tuve una cercanía importante con los médicos y me permitía entender como cada uno de los procedimientos, y para mí eso se convirtió en una pasión, como saber cómo hacían un trasplante, qué medicamentos se usan para un trasplante. La necesidad siempre nos lleva a buscar mejorarnos, no solamente para apoyar las personas y procesos que tenemos a nuestro cargo, sino para poder ser una mejor persona y ser humano. Pero también, como en toda esa búsqueda, empecé como a darme cuenta que no solamente los números eran suficientes porque tengo un grupo importante a cargo, entonces quería como empezar a buscar como cosas que complementaran toda esa parte numérica, porque siempre fui súper cuantitativa, algo que fuera más cualitativo, más asociado a las personas, más asociado a ese rol de liderazgo, y ahí encontré otra pasión. Fue el filósofo francés René Descartes quien defendió que todas las pasiones son buenas por su naturaleza y que nosotros solo tenemos que evitar sus malos usos o excesos. Luego dice que las pasiones incitan al alma a consentir y contribuir hacia las acciones que pueden servir para conservar el cuerpo o volverlo más perfecto. Y para él, la salud del cuerpo es el fundamento de todos los restantes bienes de esta vida. Es esto justamente lo que Natalia aún hoy continúa buscando. Y encontré todo el tema de acompañamiento a las personas desde el manejo de las emociones, desde el manejo también como de la mente a través de la programación neurolingüística, y he encontrado un match perfecto. Si lo analizamos, no es sencillo pensar en 2, 3 o más cosas que nos apasionen. Ahora pensar en cómo podemos desarrollar estas pasiones es más complicado aún. El manejo del tiempo debe ser meticuloso, pero en palabras de Natalia antes de esa entrevista, si uno quiere, uno puede. Siempre hablamos de lo que es explicado desde la razón, desde lo que 1 más 1 es 2 y es lo que tiene que dar, y es en lo que normalmente siempre buscaba, como que todo tenía que ser supremamente como cuadriculado, todo tenía que ser como con los límites perfectos. Y de alguna forma eso era lo que también tenía en mi vida, unos límites súper marcados. Entonces, si tú miras mi closet, era absolutamente lineal, mi presentación personal, todo lo que giraba en mi mundo era como así de estricto como son las finanzas. Pero cuando empiezo a conocer también este otro lado, me lleva como a una posición un poco más flexible, un poco más empática,
y que este mundo me ha gustado y lo he disfrutado, porque cuando digo el volverme más empática, más flexible, también me ha alivianado a mí la carga del estrés, el manejo de las emociones, el sentirme tranquila, como en momentos en los que digo tengo mucha presión, pero cómo manejar esa presión para no alterarme, para no alterar el equipo. Hablamos de lo cuantitativo y lo cualitativo. Por un lado, lo que nos debe dar siempre el resultado esperado. Y por otro, pensar en que no somos números. Podemos salirnos de la norma, equivocarnos o pensar diferente. Ojalá pudiéramos saber lo que el futuro nos depara, pero entonces no disfrutaríamos el camino por estar pensando en ese resultado. Y si no se da, nos sentiremos horriblemente frustrados. Siempre quería seguir escalando y quería como ser más, llegar más alto, y creía que eso de alguna forma estaba determinado, era como por el conocimiento que podía tener. Pero cuando me doy cuenta que realmente no es solo el conocimiento, desde el conocimiento, pues desde alimentar el coeficiente intelectual, sino que el manejo de las emociones también empieza a ser relevante en todo el proceso. Un estudio realizado en el 2010 en el sector financiero colombiano y su relación con la inteligencia emocional, Zárate Torres y Masviuk concluyen que hay una gran oportunidad de mejora para los directivos de este sector en 3 áreas de la inteligencia emocional. 1. La valoración de sus propias emociones. 2. La valoración de las emociones de los demás. Y 3. La regulación de sus propias emociones. Natalia entendió esto a la perfección y empezó a prepararse para que su rol como líder y la labor de las personas que tenía a su cargo se desempeñara mejor. Y todo eso es lo que he aprendido ahora, complementando como con la programación neurolingüística, con el conocimiento de la mente, y que me ha permitido también eso mismo que yo estoy viviendo, cómo se lo transmito a mi equipo, sin necesidad de entrar como a definir qué es el tema específico ni cómo funciona la mente, porque solamente hasta ahora estoy empezando a hablar del tema mucho más abierto. Antes era más desde lo que yo sentía, desde la manera como me expresaba, desde la manera como me relacionaba con ellos, que también empezaron a percibir un cambio, y eso es muy lindo. Al darse cuenta de la necesidad de desarrollo, no solo personal, sino en muchos ámbitos que rodean su vida, es momento entonces de hacer el estudio y correspondiente investigación. Todo esto empieza como por un libro, dentro de esa búsqueda que empiezo como a hacer de temas de desarrollo personal. Encontré un libro que pudiera decir que fue como mi salvador en ese momento, y es el libro de Poder sin Límites de Tony Robbins. Tony Robbins es un coaching de vida y orador motivacional estadounidense. Dentro de su obra se encuentra este libro de casi 369 páginas y una letra extremadamente pequeñita llamada Poder sin Límites. Para contarlo en unas cuantas palabras, es un libro que promueve asumir la responsabilidad de nuestras vidas, transformando estados mentales y emocionales. Y usando neurociencia y psicología, Robbins muestra cómo liberarnos de creencias y hábitos limitantes para empoderarnos hacia una vida plena. No era solamente desde el punto de vista de transformación personal, sino que ahí empiezo a ver temas de alimentación, de cuidar mi salud, de hacer ejercicio, temas de respiración. Empiezo a ver cómo todos estos temas también empiezan a ser relevantes, y por ahí empecé a buscar otras cosas. Entonces por ahí empecé a buscar qué libros de nutrición puedo encontrar, y ahí encontré otro mentor. Después, en esta búsqueda, una vez me apareció mi mentor actual, que es Laín García, y encontré ahí un mundo súper grande. Laín García es otro mentor de Natalia hoy en día. Con tan solo 39 años, es nadador, doble campeón de España en 50 metros libre y en relevos, y escritor de libros de motivación personal, una serie llamada La Voz de tu Alma. Con todas estas credenciales, es más que obvio que es uno de los principales líderes en desarrollo personal de habla hispana. Estos mentores fueron inspirando a Natalia a seguir la mentalidad de estas personas y a modelarlas. Pero ahora entiendo de que cuando tú lees un libro, es la mejor forma de aproximarte a la mentalidad de las personas que escriben los libros. Una vez enganchada y con la mentalidad de mejorar cada día más, Natalia no pensaba quedarse solamente con eso. Ella iría más allá. Después, como ese segundo paso es empezar a asistir a los eventos de estas personas, y ya un tercer paso es empezar a tomar mentorías directamente con esas personas.
estuve en el evento de Laín García, y ahí en el evento de Laín también aprendí algo súper chévere, y es que durante el evento nos preparan para caminar sobre brasas, y yo decía, si esto finalmente lo puedo hacer, o sea, con esa programación de mi mente, con algo básico, por Dios, o sea, el potencial que tengo es impresionante, y ahora es algo de lo que me sorprendo, del poder de manifestación que tengo, de todo lo que quiero, finalmente me lo propongo y hacia allá voy y tengo mi meta clara, tengo mi objetivo claro, y de alguna forma eso es lo que le ha dado dirección también ahora a mi vida. Parece un cambio muy grande manejar el área financiera, algo que suena frío y estricto, a pensar en cómo se pueden analizar las cosas, no solo desde los números, sino también desde las emociones, y darle algo de calidad humana a los procesos que, a la final, son manejados por humanos. O sea, lo que estoy viviendo en este momento es un reto en el que estoy en ambas cosas, o sea, sigo con mi pasión, que es todo el área financiera, que lo disfruto, como te decía ahorita, muchísimo, de que disfruto de la gente, disfruto de los retos que me encuentro allá, pero este otro mundo donde apoyo más directamente personas con sus situaciones, donde también entrego como todo este conocimiento que también he adquirido en los últimos años, también es como un match perfecto para esa sensación como de gratitud y de plenitud en que las cosas pueden funcionar bien, y he aprendido a ver que todas las situaciones siempre tienen algo positivo. Y una cosa es cuando queremos cambiar nosotros desde adentro, pero otra muy diferente es cuando queremos irradiar, dar a conocer ese conocimiento que adquirimos y que nos funciona a las mil maravillas. Natalia ya se había enfrentado a varios retos durante este camino. Ahora, enfrentarse a un público, pero esta vez no desde los números. Yo siempre había sido una persona súper tímida, una persona insegura, una persona temerosa. Conferencias sí había dado desde el punto de vista financiero, pero es completamente diferente cuando tú das un tema financiero, que los números son los, o sea, tú tienes que explicar los números, y para mí eso es súper fácil, y explicar el resultado de algún proyecto, para mí eso fluye sin ningún problema, pero enfrentarme a un público desde la vulnerabilidad de Natalia Ramírez, desde lo que yo soy, desde ese conocimiento más desde lo humano, desde las experiencias que yo había vivido, contar experiencias, por ejemplo, que nunca había mencionado, del fallecimiento de mi papá. O sea, para mí eso fue completamente, o sea, eso partió como mi vida en dos. No era para menos. Aquella persona que siempre vieron tan segura de sí misma sentía cosas diferentes por dentro. Pero como muchas cosas en la vida, sucede que estás a punto de lanzarte a esa piscina fría, lo piensas y lo piensas, hasta que al final te decides y te lanzas. Si realmente tú quieres algo, tienes que proponerte esa meta y hacia allá, cuáles son esas actividades que tú tienes que hacer para ir a ese propósito que tienes. Pero a veces eso es lo que no hacemos. Y cuando yo dije, listo, voy a salir a redes sociales, cuando dije voy a hacer un evento, era como meterme en el cuento, y eso implica, y claro, tiene una preparación por detrás que era bastante exigente, de preparar temas de sonido, de buscar espacios, la preparación del tema. Todo eso al final era un reto gigante, y porque las personas de alguna forma tienen una expectativa de lo que conocen de ti. Las redes sociales se han convertido en un megáfono enorme en la actualidad. Abarca muchísima gente y dar a conocer tu producto no es tan sencillo como parece. Créanme, lo sé por experiencia. Pero en muchas ocasiones nos venden material que no es genuino. Pero ahora, incluso cuando fui a empezar con todo el tema de redes, me decían las personas del equipo con las que estoy trabajando ahora este proyecto, me decían, es importante que crees una imagen, y yo decía, no, porque es que yo no me puedo inventar algo que no es cierto, porque para mí es importante la integridad como persona. Y cuando yo les decía eso, a ellos les daba la risa, porque me decían, no es que te inventes una mentira, es simplemente qué parte de tu vida quieres que conozcan. Así es cuando uno empieza a ver los resultados que uno espera con el corazón. Sí, es muy rico tener 100.000 seguidores, pero nada como que tan solo uno de esos te agradezca porque lo necesitaba en su vida en ese preciso momento en el que apareció en su feed. Encuentro ahora personas que me dicen, no te imaginas el video tal, lo que hizo en mí, o sea, eso es wow, o sea, es una sensación, pero es como una sensación,
no de figurar como persona, sino de lo que realmente tú puedes hacer en la vida de otras personas. Y es hacerme consciente de que todos somos una luz para alguien. Y yo poder ser una luz en el camino de otra persona, para mí eso no tiene precio. Como hemos visto en episodios anteriores, el aprendizaje nunca termina y no siempre tiene que venir de los libros. Basta con abrir un poco la mente y aceptar que siempre podemos aprender algo de los demás. No importa si es lo mínimo, pero siempre aprender. Cualquier persona que se acerca en este momento, soy capaz de verla como un maestro en algo y soy capaz de ver que esa persona, algo tengo que aprender de esa persona. Entonces es mostrarme también que soy un ser humano como cualquiera, soy vulnerable, tengo problemas, siempre los vamos a tener. Entonces mantener esa terrenalidad, si lo queremos poner de esta manera, me refiero a sentirse uno más dentro de la sociedad, hacer cosas similares a los demás con los cuales uno se logra identificar, es en definitiva mantener los pies en la tierra. En otras palabras, mantener la humildad. Que los libros es la mejor forma, es la herramienta más perfecta de aprendizaje, porque yo soy a la antigua, me dicen muchos, a mí me gusta subrayar, a mí me gusta rayar, a mí me gusta poner notas, me cuesta leer en libros digitales, a mí me gusta el papel, seguramente soy más de la generación del papel, pero hoy disfruto eso, o sea, hoy cuando digo un libro, para mí es un disfrute, un fin de semana poderme sentar a leer un rato y que también es parte de un cambio absolutamente drástico en mi vida porque pasé de leer cero a leer muchísimo, pero siento que todo eso y todo lo que aprendo todos los días, como que cada día yo leo normalmente antes de dormir y a veces muy pocas veces en la mañana porque en la mañana tengo una rutina como muy ajustada en tiempo, entonces no me da mucho el tiempo, pero normalmente en la noche siempre antes de leer y es como acostarme con esa ilusión de que algo nuevo aprendí. ¿Será que en todo este proceso de transformación, lo audiovisual, la lectura, habrá cabida para la escritura? Cuando yo empecé en este proceso de transformación personal, me ponían a escribir muchísimo y yo como que me resistía porque sentía que no era buena para escribir, entonces me resistía de que no, yo no, pues no quiero escribir, yo ya lo tengo en mi mente, pero cuando tú conectas los sentidos, y por eso la escritura es tan importante porque estás conectando la mente con el corazón, la visión porque estás mirando en estás conectando la acción, o sea, tienes ahí todos los sentidos cuando tú estás escribiendo, por eso es que funciona tan bien. Me di cuenta de que escribir realmente sanaba. Y hoy cuando miro mis apuntes y mis cosas de hace 3 4 años, 5 años, o sea, yo digo, wow. O sea, nuevamente escribo súper bonito y yo misma digo, uy, o sea, qué inspiración la que tenía en ese momento. No te digo que lo voy a hacer ya, pero un proyecto a mediano largo plazo sí puede ser empezar a escribir todo esto que estoy viviendo, todos estos aprendizajes que estoy teniendo, porque lo que quiero es que realmente esta información llegue a muchísimas personas, de que así como me ha transformado a mí, que ha transformado a muchas personas, pues también como poner esta información al alcance de todos. Muy bien, hora de calificar esta historia. Yo diría que mi proceso es un proceso de crecimiento y de transformación como al éxito. Porque lo que te decía ahorita no quiere decir que yo hoy no tenga problemas, no tenga situaciones de reto, no tenga cosas que me bajan el ánimo. Sí, las tengo como todos, pero he vivido un proceso que ha sido muy pausado, pero paso a paso hoy me doy cuenta que realmente sí he tenido una transformación y que algo hizo clic en mí para hoy sentirme como me siento, de sentirme tranquila, de sentirme a gusto, de sentirme motivada, de aprender a valorar cosas pequeñas que antes no valoraba, de aprender a disfrutar momentos que antes no eran importantes para mí. Entonces me he hecho mucho más consciente del día a día, me he hecho mucho más consciente de mi respiración, mucho más consciente de lo que agradezco, de evitar la queja. Todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, bien sea laboral, familiar, de crecimiento personal. Hay varias alternativas que podemos utilizar y Natalia nos ofrece una ayuda muy valiosa desde lo que ha vivido y aprendido en este proceso de transformación. Su historia nos demuestra que el crecimiento es constante y nunca se detendrá. Pero debemos tener una mente abierta y humildad para permitir hacer los cambios que verdaderamente necesitamos,
liberarnos de esas limitaciones impuestas por la mente y el entorno y finalmente descubrir nuestro verdadero potencial. Entonces en mis redes sociales me pueden encontrar como NatiRMZ con balance, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y me pueden encontrar en Facebook como NatiRMZ. Y así llegamos al final de este episodio de Historias on the Rocks. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de lecciones de éxito y fracaso. Mi nombre es Camilo Holguín y recuerda que cada experiencia nos enseña algo valioso y que el camino hacia nuestras metas nunca es lineal. Si te ha gustado este episodio, te invito a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos episodios, contenido adicional, y comparte este podcast a tus amigos y familiares. Puedes encontrarnos en Instagram, Spotify y YouTube como Historias on the Rocks. Quiero escucharte también. Si tienes una lección de éxito o fracaso que deseas compartir, no dudes en escribir. Tu historia puede inspirar a otros y enriquecer nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.